Muy buenas tardes y muy bienvenidos al estudio bíblico de los viernes. Yo espero que estén ganosos de aprender, deseosos de ser edificados, de escudriñar la palabra de Dios y descubrir todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y al decir amén, pues decimos, ese soy yo, ¿verdad? Vamos a leer. Hoy estamos en la segunda jornada de trabajo del módulo 2 y vamos a hablar lo relacionado al tema que le titulé Nuestra adopción no fue un acto legal. Y lo que quiero decir es que no es que somos ilegales, pero lo que quiero decir es que nuestra adopción no se trató de algo político, no se trató de, fírmale ahí para que ya digan que sí eres hijo. No, nuestra adopción con Dios es algo mucho más grande y profundo y es por medio de Cristo. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 y verso 5. Efesios capítulo 1 verso 5. Yo quiero que alguien que lea fuerte nos ayude y nos lo lea en esta noche, al fin que tenemos micrófono abierto para todo el cuarto y puede tomar desde donde quiera que estamos. ¿Quién me ayudaría a leer Efesios 1:5 con una voz fuerte? Háyenlo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro efecto de su voluntad. Ok, habiéndonos, esa es la Reina Valera antigua, dice. Yo tengo otra versión acá que dice en amor, en las dos primeras palabras. ¿Quién tiene esas palabras? En amor, eso es lo mismo, en amor, habiéndonos predestinado, y probablemente porque en amor sea parte del verso anterior y por eso ya no lo pusieron en esta. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y la parte que siempre les digo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo se traduce eso? Nomás porque le dio ganas. No, nadie lo obligó, nadie lo forzó, nadie le dijo tienes que hacerlo así, por el puro afecto de su voluntad. Vamos a entrar entonces al estudio. Toda persona que nos miras desde otra parte, te animamos a mandarnos un saludo, un comentario y participar. Jaime está pendiente ahí de tus comentarios si tienes alguna pregunta o algún punto importante que quisieras compartir. Entonces te animamos a ponerlo ahí y a través de Jaime será el punto de contacto para que lo hagamos notar acá en el estudio. Vamos a entrar en esto de la adopción, y para hablar de la adopción vamos a hablar y decir que por mucho tiempo cuando leíamos ese verso nosotros decíamos somos hijos adoptados, pero en realidad pensábamos equivocadamente del concepto de la adopción. La semana pasada vimos que adoptar en el concepto de nuestra cultura es, ¿qué dijimos que era? Traer a la familia un hijo que no pertenecía. Un hijo que no pertenecía a la familia. Se firman algunos papeles legales y le dice tú ahora ya perteneces a esta familia porque ahora te adoptamos. Entonces los padres pueden ser muy honestos, pueden ser muy querendones y pueden decirle mira, nosotros te queremos igualito que los hijos naturales que nos nacieron. Pero el que es adoptado no deja de sentir medio chiviado ahí, ¿verdad? Decir, no, pues sí me quieren mucho, pero yo sé que yo soy adoptado. En ese sentido, cuando nosotros leíamos este verso de Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos,
era como que, no sé quién, Damaris creo que era la que estaba diciendo la semana pasada, no, que yo no soy adoptada, es que la amiga de ella decía, yo no soy adoptada, yo soy hija de Dios. Porque veíamos esa adopción como algo negativo, como algo de segunda mano, como algo de segunda clase. Entonces, pero hoy vamos a aclarar eso, diciendo que adoptar en el concepto que estamos hablando aquí no es traer un extranjero a la familia. Fíjese lo que sí es adoptar en este concepto. Darle a uno de los hijos, que ya es parte de la familia, un lugar más alto o una posición más alta. ¿Cuál fue el ejemplo que usamos la semana pasada? Aunque quizá no se mencione la palabra, necesitaríamos investigar ahí en Génesis, pero el ejemplo que usamos fue Jacob con José, que le dio una posición más alta con la chamarra esta de muchos colores que sus hermanos lo envidiaban tanto. José ya era hijo nacido en la casa, pero al darle esta ropa de muchos colores, lo estaba adoptando, lo estaba haciendo como un hijo adoptado. Pero eso de ser hijo adoptado no es en ninguna manera ¿cómo se dice? Una posición rebajada, sino al contrario, una posición más elevada. Todos entendemos eso, porque eso es clave para entonces decir, no, entonces así sí que me adopte Dios. Porque no se trata de que me dé una posición de segunda mano, sino que en Cristo nos da una posición más elevada, porque hijo adoptado aquí quiere decir un hijo que es colocado en una posición de más rango o de más madurez. Entonces, Dios nos adoptó en Cristo, pero, amados, todo a través de Él. No fue que tú y yo nos esforzamos mucho, no fue que tú y yo creímos en Cristo y luego me voy a esforzar para que Cristo me pueda adoptar o para que Dios me pueda adoptar, o sea, para que me dé ese rango más alto. No. Dios lo hizo todo en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Entonces Dios nos adoptó en Cristo y todo a través de Él, escucha esto, nos posicionó. Diga fuerte, me posicionó. Me posicionó. ¿Y cómo me posicionó? Como uno de sus hijos huíos. ¿Se acuerda de la palabra? Tecnón era el inmaduro, huíos era el maduro. Y a nosotros en Cristo nos posicionó ya no solamente como hijos tiernitos nacidos de Cristo por la fe, sino ahora como hijos maduros. Todo por haber creído en Jesucristo. ¿No es eso maravilloso, no? O sea, cualquiera humanamente dijera, no, hermano, pero ¿y dónde está el esfuerzo que yo debo de echarle? ¿Dónde están las ganas que debo de ponerle para que Dios me pueda dar esta otra posición? Y como dice Romanos, ¿dónde está la jactancia? Nadie podemos jactarnos de que yo hice algo, porque acá lo que se trata es de lo que Cristo ha hecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y estamos seguros que tomamos eso. Entonces, Dios nos adoptó, pero no como en el trasfondo sociocultural de nuestros tiempos, donde se trata más que todo de un acto legal, un acto, no puedo hallar la palabra, pero es un acto en las cortes, un acto judicial. Adoptas a este hijo, firmas los papeles, ya es tuyo y sí tiene herencia y todo, pero todo fue un acto judicial ahí, un acto legal, literalmente. Legal en ese sentido, no de ilegal o legal, sino un acto
de ley. Sí me hago explicar, un acto de ley, eso es lo que quiero decir. Entonces, pero para entender, nosotros debemos repasar la diferencia entre tecnón y huíos. Otra vez, dígame, porque eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué dijimos que era un hijo tecnón? Un hijo, sí, tierno, inmaduro, que todavía está aprendiendo. Le falta. Que le falta, que no le pueden confiar, porque imagínate, si a alguien le dan las llaves de la empresa y dice, tú vas a abrir, pero luego se queda dormido. Entonces ese obviamente es inmadurez. Cualquier efecto con la realidad es pura coincidencia. Cualquier parecido con la realidad, pues ya saben que es pura coincidencia. Entonces, ese es el tecnón. Pero ¿y el huíos? ¿Los hijos huíos? Maduros, capacitados. Maduros, hijos capacitados, hijos que han sido entrenados, hijos que han sido disciplinados. Ya no le está gustando mucho, ¿verdad? Ya empezamos con que me van a disciplinar. Pero dijimos que todo es por causa de ¿quién? De Cristo. De Cristo. No se te olvide. No se te olvide que aquí todo se trata de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en realidad por la humanidad. Los tecnón, los hijos tecnón de aquel tiempo eran hijos. Todos estamos hablando, póngase en su mente que ellos no estaban hablando de hijos, a decir adoptados, no estaban hablando de hijos que venían de otras familias. Todos esos hijos eran nacidos ahí en la familia. Pero de entre todos esos nacidos había los tecnones, o sea, los pequeños, los cuales estaban formando con tutores, con maestros, con curadores, que le llama la Biblia, hasta el tiempo que ese hijo podía alcanzar y hacer notar una madurez. Y entonces el padre miraba eso y el padre decía, estoy muy orgulloso de mi hijo por esa madurez que va adquiriendo. Y entonces en esa madurez, cuando llegaba a esa madurez, obviamente había, en un momento vamos a hablar de la fiesta que tenían por causa de que ese hijo había llegado. Pero lo que a nosotros nos interesa aquí hablar, y digo nos interesa porque obviamente eso es estudiar la Biblia, eso es ver algo que sucedió para yo poder creerlo y poder aplicarlo a mi vida y entonces saber qué en realidad sucedió conmigo. Lo que nos interesa a nosotros saber es que toda esa, dijimos que los hijos que eran inmaduros, ¿qué tenían que hacer los maestros? Tenían que enseñarles, ¿qué más? Ayúdenme. Eran inmaduros. ¿Qué había que hacer con ellos? Cuidarlos, formarlos, ¿verdad? Hacerlos crecer, hacerlos por causa de la disciplina. ¿Cuántos los maestros arrimaban la varita allá en México, verdad? Que en las escuelas eran bien tremenditos, pero pues nos criaron derechitos, ¿verdad, Eugenio? Si no, imagínate, si así, calla boca. Ahora, si no nos hubieran arrimado, no, hombre, fuéramos unos potros salvajes. Aquí también, ¿no? Yo creí que aquí era más asuntos. Bueno, entonces, piensa en eso, pero ojo, piénsalo pensando en Cristo. Porque si no lo piensas pensando en Cristo, tú vas a decir, uy, lo que me falta, bro. No, y luego cuando Dios me azote, cuando Dios me dé de trancazos, y cuando Dios tú sabes, me corrija, me discipline. Por eso te digo, piénsalo, pero pensando en Cristo. Porque aquí te va la buena nueva. Porque Cristo ya fue disciplinado por todos nosotros y a nosotros simplemente nos regaló el hecho de que Él ya ganó la madurez y entonces a Dios le dijo,
ya los puedes adoptar, padre, porque yo ya los redimí. Ni siquiera un amén, ¿verdad? Porque de pronto me estaba echando todas las ganas y no, dije, no está llegando. Amén. Es que esto es glorioso. Pero así es todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos hablando de, por ejemplo, justificación. Olvídate de huíos, olvídate del hijo maduro. Vamos a hablar de justificación. ¿Qué es justificación? Bueno, declararnos que no tenemos pecado delante del Padre, que somos justos, que somos santificados. ¿Quién lo hizo? Cristo. Pero ¿y qué de aquí, hermano? Esfuércese, hermano, y éntrele. Pues así nos decían, pero la realidad es que Cristo es quien lo ganó. ¿Y nosotros qué hicimos para poder tener eso que Cristo ganó? Solo creer, sí, solo creer y recibir, porque a los que recibieron y creen en su nombre, entonces ahí en el Juan 1:12 dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y por eso como hijos de Dios recibimos todo esto que Cristo ya hizo por nosotros. Ahora, ¿lo haría solo por la gente de la iglesia? No. ¿Por quién lo hizo? Por toda la humanidad. Pero obvio, no saben. Ellos viven, la gente que vive en tinieblas, viven como si Cristo no hubiera hecho nada. Y su estilo de vida es malo. Su estilo de vida es negativo. Su estilo de vida es en contra. Pero no porque Cristo no haya hecho el sacrificio por ellos, porque Cristo no va a venir a hacer ningún otro sacrificio por nadie. Él, su sacrificio que hizo fue suficiente. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, te dije eso de la justificación, pero hay muchas otras cosas, la redención, o sea, la sanidad, todo lo que Cristo hizo por nosotros, Él ya lo completó y se lo da a todo el que tiene fe. ¿Cuántos tenemos fe acá? Bueno. La adopción, en este sentido, como hijos maduros, es igualita. Cristo ya la ganó. Y mire lo que alguien pudiera pensar aquí. En este punto, alguien pudiera decir, pues usted puede decir eso, hermano, pero yo digo que yo me la tengo que ganar. Y ahí te vas a quedar ganándotela. Porque entonces te caes de la gracia, porque caer de la gracia es no irte por el lado que Dios dice que debemos irnos, sino tratar de ganármela yo. Yo ya me sé esa canción, hermano, yo ya viví en eso. Yo ya viví en el tiempo cuando decían, tienes que esforzarte. ¿Tú viviste ahí, Nelson? Tienes que esforzarte, hermano. Esfuérzate, sé valiente. Tomamos versos de Josué, ¿verdad? Pero Cristo todavía no había venido. Ahora, ¿quiere decir que los cristianos hoy no debemos de ser esforzados? No. O sea, no debemos de ser valientes. No estoy diciendo eso. Debemos ser personas responsables. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser personas que vivamos un estilo de vida que concuerde con lo que Cristo ha hecho con nosotros. No estamos hablando de ser descuidados, no estamos hablando de ser personas malas o personas pecadoras. No. Pero lo que Cristo hizo, lo hizo para que nosotros lo tomemos, lo recibamos y entonces ganemos lo que ya Cristo hizo. ¿Eso está claro, hermano? Bueno, entonces eso es lo que sucedió con la madurez. Cristo fue enseñado, Cristo fue disciplinado, Cristo fue castigado. Y entonces cuando sufrió todo esto, Él completó. Y entonces dijo, ahora se los voy a dar a todos los que creen en mí. ¿No le parece maravilloso eso? Es de verdad que es maravilloso. O sea, es hasta como que muy grande para creerse, pero así es todo lo que Dios nos da. Es solo por la fe. Cuando mi hermano Salazar, Nelson, me hablaba y me decía, mira, la Biblia dice que si crees en Él, Él te va a perdonar todos tus pecados. Y yo le decía, ¿y a poco más así por creer? ¿Y todo lo que yo he hecho?
así nomás. No, pero yo tengo que hacer algo. Yo quería ganarme el perdón de Dios. Ahora, ¿por qué decía eso? Porque no sabía, porque no entendía. Cuando leímos las Escrituras nos dimos cuenta que en realidad todo lo que Dios nos pide de nosotros es creer y recibir y actuar sobre eso que Él nos ha dado. Entonces, vamos a leer las Escrituras que nos hablan de que Cristo fue disciplinado por nosotros y vamos a entenderlo y a creerlo. Isaías 53, el famoso pasaje de Isaías. ¿Cuántos lo habrán leído alguna vez? Bueno, Isaías 53 nos habla del siervo sufriente de Dios. Nosotros vamos a leer del verso 2 al 11, por favor. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pregunto como el eunuco, ¿de quién está hablando el profeta esto? De Cristo, ¿verdad? Fíjate lo que dice: subirá como raíz de tierra seca. ¿Cómo es la tierra seca? Pues seca. Y una raíz en tierra seca es una raíz toda chirpuda. ¿Cómo fue? Árida. Y dice que ese era sin atractivo. La gente cuando decían, ya viene el Mesías, y esperaban, seguro que nace en el palacio, seguro que nace acá, y nació en el pesebre. Imagínate, con la vaca ahí a un lado. Así nació. Y luego seguro que va a ser uno de los grandes maestros, y salió carpintero. Sí, híjole, no, era para que les retumbara el entendimiento a esa gente, y muchos por eso en realidad no lo aceptaron. Pero se les olvidó que Isaías 53 decía eso, que iba a subir sin atractivo, sin hermosura, para que de verdad le deseara, no por la apariencia, sino por lo que Él es. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cómo era? O sea, un hombre que sufrió muchos dolores. Varón, hombre de dolores. Y luego dice, experimentado en quebranto. Alguien diga, ¿qué entendemos por quebranto? Sufrimiento, sí, que te castigan, el castigo, la disciplina, el quebranto. Yo admiro nuestros militares, porque no, hombre, es un quebranto inmenso que les dan en ese, Joel, mis respetos, en esos entrenamientos y en esos asuntos que tienen que vivir. Eso es quebranto, es una disciplina tremenda que tienes que forzar al cuerpo a andar en el agua helada, andar donde te toque. Y acá dice experimentado en quebranto. Experimentado, no principiante en quebranto, sino de mucha experiencia en quebranto. Estamos hablando de Cristo, no se olvide. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, verso 4, llevó él. ¿Y qué fue lo que llevó? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nomás hay alguien que hubiera estado enfermo, ya dijera, ya se las llevó Cristo. Ya yo soy sano porque Cristo ya se las llevó. Amén. Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué me dicen de esa última frase? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué el profeta estaba diciendo? Que veía en el Mesías. Un hombre que estaba siendo castigado por todo esto que estaba sufriendo. Y seguro que es Dios el que le está aplicando todo eso. Y si era Dios.
quebrantándolo, o sea, disciplinándolo para darle esta madurez que él tenía que ganar, pero que la iba a ganar por nosotros, amados. Amén. ¡Aleluya! Estoy haciendo Pentecostés hoy. Es que es maravilloso. Cristo lo hizo y lo hizo por nosotros. Verso 5. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos fuimos rebelditos ahí en alguna cosa? Toda la humanidad, todos. Aunque hubiéramos crecido en hogares cristianos, siempre andamos peleando ahí con la hermana y con el hermano y echando chipotes por aquí y por allá. Por nuestras rebeliones. Pero aquí está hablando de toda la humanidad. Tomen en cuenta eso. Él está hablando de toda la humanidad. Luego dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Entiende eso? El castigo de nuestra paz. O sea, para que yo pudiera tener paz, él recibió el castigo sobre él. Es asombroso, hermano. Asombroso cuando aprendes a ver la Biblia en este sentido. Y luego dice, y por su llaga fuimos, tiempo pasado, nosotros curados. ¿Cuántos dicen? Soy sano. Soy sano. Amén. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo es sano porque Cristo no estaba muriendo solo por una parte de nosotros. Él lo estaba haciendo por todos nosotros. Nota que esto lo escribieron 400 años antes de que sucediera, o sea, antes de la crucifixión, pero se estaba hablando de todo lo que iba a pasar cuando Cristo fuera a la cruz. Verso 6, les dije que íbamos hasta qué verso? 11. Hasta el 11, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, fíjate, Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién alguna vez cargó un bulto de leña? No se llama bulto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tercio de leña. Un bulto de leña. Un bulto está en un costal. Un tercio de leña. Y cala, no, me imagino yo que cala ahí el asunto. La cruz no pesa lo que cala, dice una canción. Entonces, pero Dios lo cargó a él. ¿Y con qué lo cargó? Fíjate, con el pecado de todos nosotros. ¿No sería eso bastantísimo, hermano? Era un montón de pecados. Y Dios se lo cargó a él y tuvo que cargarlo ahí. Pero, ¿por qué lo hizo? Dice, por nosotros. Luego el verso 7. Angustiado él y afligido, nota, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso se admiraban cuando en la crucifixión él no hacía nada. No le decía al Pilato, no sabes, y Herodes, no sabes que yo tengo poder para condenarte. ¿Por qué no dices nada? Porque ya estaba escrito. Porque él solamente estaba cumpliendo ya algo que se había escrito que así iba a ser. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sabes por qué dice ese verso 9? ¿Te acuerdas que los que eran crucificados eran los seres como el chacal, más despreciables que había, y esos nomás los tiraban por ahí, en alguna gehenna por ahí, que se quemaran?
Y ese iba a ser el destino de Cristo al ser condenado a la muerte por crucifixión. Entonces dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Pero luego dice, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Y qué sucedió? Que uno de los miembros del concilio, llamado José de Arimatea, que también creía secretamente en Cristo, fue y le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Y Pilato dijo, ¿ya murió? Sí, ya murió. Y mandó a alguien a ver, ve y verifica. Y entonces iban a quebrarle las piernas, las rodillas, perdón, para que al quedar suelto se asfixiara. Pero cuando llegaron se admiraron que ya no respiraba, que ya no se movía. Y entonces le clavaron la lanza en su costado para verificar que estaba muerto. Y se cumplió lo que dice la Escritura, que no sería quebrado ningún hueso de él. Aunque iba derecho con el mazo para quebrarle las rodillas, se cumplió que no se las quebraron. Entonces lo bajaron y dice que José de Arimatea lo envolvió en las sábanas que ellos llevaban y lo puso en un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Ese era nomás de los reyes, ¿no? Porque allá donde, si tú vas a un panteón baratito, es de esos que se inundan. Pones al muertito ahí, al rato anda flotando ahí, como aquí en Houston, que cada rato hay inundaciones. Pero esos son los lotes de $250, tú sabes. Al rato tienes que andar buscando, a ver dónde andará mi amado, porque ya andan nadando por acá. Pero cuando cavas un sepulcro en la montaña, oye, ¿cuándo llega la inundación? Y luego en la roca, ahí que no hay polilla, ahí es pura piedra. Y José de Arimatea dijo, yo le regalo mi sepulcro a Cristo. Por eso dice, con los ricos fue en su muerte. Ahí voy. Aunque, termina el verso 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, verso 10, Jehová quiso quebrantarlo. Fíjate, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién me definiría la palabra quebrantarlo ahí? ¿Qué querría Dios con la palabra quebrantarlo? Está difícil, ¿verdad? Quebrantarlo es castigarlo, es disciplinarlo, es corregirlo, es meterlo en cintura. Ese es usted sabe de esto, ese es el niño traviesón que el padre tiene que ponerle mano dura. ¿A poco no sabe de eso? No, aquí no, ¿verdad? Para California y Sierra Nevada. Pero ese es el hijo que hay que ponerle mano dura. Alguien dice, ¿era tan malo Cristo? No, pero Cristo estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Y allí es donde Dios dice quiso quebrantarlo, sujetándolo. No dice que fue el diablo que lo sujetó a padecimiento, fue Dios, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, tendrá hijos, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuál es el fruto? Nosotros, diga fuerte, nosotros. Su iglesia, sus redimidos, la humanidad que Él ganó para Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y dice, quedará satisfecho. Y dirá, no hombre, lo que me pasó no fue nada. Así como dice Jesús, la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores de parto, pero una vez que ha dado a luz, se le olvida que tuvo todos esos dolores por el gozo de ver nacer un hombre en este mundo. Cristo, por todo lo que sufrió, cuando vio lo que había logrado, la redención de toda la humanidad. Otra vez volver a Dios, la gente al propósito, todos los que creen y todos los que van a creer. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades
de ellos. ¿Cuántos se alegran de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos lo ven quebrantado por nosotros? ¿Lo pueden ver? Puede ver que ese quebranto, Él no merecía nada de eso. Si alguien hubo perfecto en esta tierra, era Él. Pero aceptó llevar todo esto por causa de la humanidad. Hay otro verso que quiero que veamos, son dos en Hebreos 12, con el mismo tema. Hebreos capítulo 12 y versos 2 y 3. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjate, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Dijimos, nosotros, lo que iba a lograr para Dios. Por el gozo puesto delante de él. Ahora acá lo dice al revés, o sea, lo dice de la otra forma. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aceptó esa disciplina, aceptó ese quebranto, menospreciando el oprobio, o sea, no haciéndole caso a las burlas, al castigo que estaba cayendo sobre él. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí todos decimos, gloria a Dios. Y verso 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. Bueno, solo quise, habrá muchos otros de eso, yo solo quise traer un par de ellos para presentarle que Cristo, en todo este proceso, Él fue disciplinado, fue corregido, fue castigado, fue hecho maduro por este proceso, pero a ese proceso, ahora vamos a traducirlo a los hijos judíos. Todo ese proceso se lo aplicaban a los hijos, a lo mejor debemos decir a los hijos favoritos. ¿Cuántos se acuerdan que dicen, no, ese es el hijo favorito del papá o de la mamá? Y a veces el hijo favorito le cargaban más. Como ¿no se han dado cuenta que al estudiante más estudioso le cargan más? ¿No lo han visto? Dice, oye, pero si ya está sacando 100 y tú le picas todavía, no, pero muévele, mijito, puedes más. Y uno dice, pues que vaya con el que está sacando 5. Pero ¿por qué lo hace? Porque dice, este tiene capacidad. Y así en Cristo era como que el hijo favorito era el que recibía la más carga, porque el padre sabía lo que tenía en él. Entonces a ese proceso se le llamaba disciplina, y su objetivo era convertir los niños tecnones en hijos maduros, o sea, en huíos, capaces, fíjese esta palabra, capaces de heredar. Diga conmigo, capaces de heredar. Dígalo otra vez, capaces de heredar. Sí, porque si no son capaces de heredar, entonces haz de cuenta que hay un montón de chamaquillos ahí, pero no se les puede confiar. Entonces, ese proceso se llamaba disciplina, y era convertir a los hijos que no eran maduros en maduros, capaces de heredar y administrar la casa y los bienes del padre. Ahora, vamos a ver Romanos 8:15 y Gálatas, ya estamos llegando al fin, porque vamos a ver que en este proceso, mis amados, usted que nos está escuchando allá a la distancia, no pierdas esto, porque en todo este proceso Cristo lo hizo por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Romanos 8:15 dice, porque ustedes, voy a leer en mi versión, ustedes no han recibido el espíritu de servidumbre
para estar otra vez en temor. Diga, fuera espíritu de servidumbre. Que acá es espíritu de esclavitud. Pero dice, pero ustedes han recibido el espíritu de adopción. Diga, ya lo tengo. Porque se dice que lo recibimos. Ya lo recibiste, Uriel. Porque al recibir a Cristo recibimos también el espíritu de adopción. Acá se diría, el cual nos hace clamar Abba Padre, o por el cual podemos clamar Abba Padre. Y luego en Gálatas, agárrase, abroches el cinturón de seguridad, no se va a caer de la silla. Porque Gálatas 3, vamos a leer del verso 25 y nos vamos a seguir hasta el capítulo 4 y verso 7, o sea, vamos a leer la porción entera. Pero mire lo que Cristo hizo por nosotros. Yo quiero que usted se ponga una frase ahí en su mente. Lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted se pone eso y lee el pasaje, usted va a descubrir lo que Cristo hizo por nosotros. Mira, dijimos que desde Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? Un tutor. Tutor era ese que llevaba al niño a la madurez. Ya nos va dando más luz. Ya callo. Ya callo. Me gusta. ¿Y todo por qué? Diga, porque vino la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esos que tenían que cuidarnos y corregirnos y disciplinarnos. 26. Porque unos cuantos de ustedes son hijos de Dios. Todos. ¿Cómo dice en su Biblia? Todos. Ay, qué bonito. ¿Y qué de aquel hermanito que es bien flojito y tú sabes, no le pone ganas? Cree en Cristo, pero llega tarde con las donas. ¡Auch! ¿Qué de aquel? Pregunto yo, ¿qué de aquel? También dice, todos, aprendas esa palabra. Todos sois hijos de Dios. Y alguien dirá, hermano, no puede ser solo los que tienen fe. Pues claro, si ahí lo dice, por la fe. Si esto no estamos hablando acá cosa extraña, todos sois hijos de Dios. Lo único que se necesita es la fe. Entonces aquel que ahorita parece que vive como que no es hijo de Dios, todo lo que necesita es la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces tú y yo somos instrumentos vitales para que esa persona pueda llegar a ser también lo que ya es. Está bonito eso. Pueda llegar a ser lo que ya es. Porque ya es hijo de Dios, pero no lo sabe. Y vive como si no lo fuera. Pero lo único que le falta es la fe, porque es lo único que nos diferencia de Él. Nosotros tomamos la fe por la fe en Cristo Jesús. Vamos en el 26, dice 27. Porque, otra vez, todos los que han sido bautizados en Cristo. Aquí no hay agua, ¿eh? Esto no está hablando de agua. Este es meternos en Cristo. Ser sumergidos en Cristo. Alguien se puede ver bautizado en agua y no estar en Cristo. O a alguien le podrían haber echado el rociadito ahí, ya está bautizado. Nada. No. La persona necesita meterse en Cristo, porque es en Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es que ahí dice, si no es que hay que cambiarle, bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Se acabó la discriminación. Se acabó la que tú, porque eres mujer, no puedes. No, ya en Cristo Él nos elevó a esta posición de hijos. Todos en este mismo... hay gente discriminatoria todavía, que la mujer no puede predicar en la iglesia. Ya llegaron cosas ahí, idiotas de allá, de costumbres de aquel tiempo, que nada tienen que ver con lo que Cristo hizo. Si aquí está diciendo que nos colocó a todos en este, basta a creer que Dios no quiere que la mujer predique, y fue una mujer la que Cristo le dijo a María Magdalena: ve y dile a todos los demás que ya resucité. Y luego la mujer no va a predicar, imagínate. Entonces, verso 29. Y si ustedes son de Cristo, ¿son de Cristo, hermanos? Amén. Si ustedes son de Cristo, no de la religión, no de la denominación, no de la doctrina tal, no de esto, no de aquel, no del profeta aquel, del otro, no. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y herederos. Herederos acá no está hablando de millones, qué cosas, pero tampoco lo exime, tampoco lo quita, pero lo que está hablando es herederos de la casa del Padre, herederos de las promesas, herederos de la bendición que está en Cristo Jesús. Ustedes son herederos, dice, según la promesa. Pasamos al verso 1 del 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, todos digan tutores, y luego dice, y curadores, diga curadores. ¿Quiénes son esos? Los maestros, los que enseñan, los que corrigen, los que disciplinan, los que tienen que meterle, arrímale tierra, decían en México, ¿no? Arrímale tierra a este muchacho, decían. ¿Y qué querían decir, Jaime? No sé. Ah, no sabes, la varita, hombre, la varita. Tú eres de ayer, tú eres de Parchís para acá. Es como el árbol que le echabas tierrita para que se mantuviera bien. Así al hijo decía, bien derechito el necesitabas árbol. arrimarle tierra, es que la varita. Entonces, esos tutores y curadores, es el trabajo de ellos hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, hasta ese tiempo. Diga. Hasta ese tiempo. Ajá, porque Dios señaló un tiempo en el que hasta ese tiempo iba a ser eso. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Yo creo que explicar un poquito de ese verso. Cuando dice nosotros, cuando éramos niños, no necesariamente se está refiriendo a nosotros, sino está hablando la humanidad. Cuando andábamos en pañales, o sea, antes de que viniera Cristo, antes de que se revelara esta revelación que Dios trajo en Cristo, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Verso 4. Aquí viene. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mira el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y a pesar de que nosotros, que no éramos judíos, no vivíamos bajo la ley, pero sin embargo estábamos bajo la ley, porque eso cubría todo. No vivíamos por ello, no la obedecíamos, pero sin embargo el no matarás no nos eximía a nosotros porque era para todos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está la palabra. A fin de que lo voy a parafrasear, a fin de que se nos fuera dado la categoría de hijo maduro. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta noche?
a fin de que se nos fuera dada la categoría de hijos maduros. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cuándo vino el tiempo? Cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que nos redimiese. Allí nos consiguió la adopción. ¿Lo puede ver? ¿Cuántos lo pueden ver? Pues si nomás me oye y no lo ve, hasta el próximo curso lo agarrará. Pero si lo puede ver, Cristo lo logró para mí. Él me hizo que esa adopción la recibiese yo. Note que no dice a fin de que nos ganásemos la adopción. ¿Verdad que no dice? A fin de que nos esforzáramos para recibir la adopción. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? A fin de que, Padre, recibimos la adopción. Dile, recibo la adopción. Es que necesita recibirlo para que dejes de ser esa una llaga podrida. No, ya no eres ahí. Ya no estás. Has recibido a Cristo, y al recibir a Cristo has recibido la adopción. Y la adopción quiere decir ese hijo que era elevado. ¿Sí me hago entender, hermano? Ese hijo que era elevado a esta otra categoría de hijos maduros. Y todos nosotros podemos decir, pero ¿cuándo yo fui maduro? Y no hablo desde Venezuela. Es que nunca fuimos maduros. Es que es por Cristo que nos hizo maduros. Es lo que Cristo es. La vida de Cristo en nosotros es la que lo logra. No son los actos religiosos en mí. No es, alguien dice, no, hermano, hay que ayunar bastante para ser maduro. No, ese es otra cosa. Te va a llevar a otro lado. No, es la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que nos da lo que ya Cristo logró para nosotros. Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto son hijos. ¿Cuántos son hijos? Entonces Dios envió a los corazones de ustedes el espíritu de su Hijo. ¿Lo envió Uriel o lo va a enviar? Diga, ¿ya lo envió? ¿Cuándo lo envió? ¿Cuándo vino el tiempo? Cuando Dios envió a su Hijo. Envió a su espíritu. Gloria a Dios. Lo envió y dice que ese espíritu de Él dentro de nosotros clama, Abba, Padre, papá, papito, Padre amado. 7. Así que ya no eres esclavo. ¿Qué eres? Hijo. Y si hijo, ¿qué eres también? Heredero de Dios. Pero no se te olvide, por medio de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a terminar con la gran fiesta. Cuando el hijo, aquel hijo que estaban adoptando, pero que ya entendiste que la adopción es otra cosa acá. Cuando el hijo le estaban adoptando esta posición, entonces cuando alcanzaba esa edad adulta, se hacía una gran fiesta. Y en esa fiesta el padre invitaba a parientes, amigos, siervos, vestía al niño de una ropa especial que no traía hasta ese tiempo, una ropa distinta, y se presentaba ante todos como el heredero del padre, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. Y esa era una fiesta grande. Y nosotros, amados, el Padre nos recibió a nosotros por causa de que Cristo vive en nosotros, no de lo que yo me gané.
Por eso es seguro que el Padre nos reciba, porque no depende de lo que yo he hecho, depende de lo que Cristo hizo y yo simplemente lo recibí y lo tomé. Entonces, me estoy dando a entender. Así el Padre nos puede recibir a todos, porque uno siempre tenía, antes de tener este entendimiento, decía, pero ¿cómo puede recibir a Torcuato? Si yo sé que Torcuato es medio así, que a veces sí le anda bien y a veces no, pero tú eres otra onda. El Padre ve a Cristo dentro de Torcuato y Cristo es lo que Él está viendo. Ahora, ¿será que entonces voy a vivir como yo quiera? No. La vida de Cristo nosotros nos guía a vivir agradable al Padre. No me malentiendan ni nos vayamos por otro lado. No, es la vida de Cristo nosotros que nos guía. Entonces el Padre nos recibió en Cristo y todo el que por la fe despierta a esta realidad. ¿Cuál es la realidad? De lo logrado por Cristo. La realidad de lo que Cristo consumó en la cruz. Consumó el perdón de pecados, amén. Sí. Pero también consumó la sanidad para nosotros, amén. Sí. Y también consumó esto de ser hechos hijos maduros. Lo consumó. Y yo todo lo que necesito hacer es creerlo, tomarlo y agradecerle al Padre que me ha dado esta posición en Él. Entonces, cada hijo que despierta a esa realidad en Cristo va tomando su lugar en su reino, haciendo a Cristo todo en todos. Aquí vamos a leer un pasaje, unos 3 versos. Lucas 15, 3 o 4 versos. Lucas 15, 20 al 24. ¿Se acuerda qué pasó en Lucas 15? ¿Alguien se acordará? Es un pasaje que usted lo ha oído mucho. Hasta se ha hecho canción. Lucas 15, 20. ¿Ya lo encontró? Está hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿cuántos saben lo que significa la palabra pródigo? ¿Mande? Perdido, sí, echado a perder. Que a veces uno dice, a mí que el segundo nombre le pongan pródigo, por favor, porque se ve muy bonito. Si no lo entendemos, capaz que te arruinan ahí. No, el hijo pródigo es el hijo echado a perder. Ese es el significado. Pero el verso 20 al 24 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió el papá, y se echó sobre su cuello el papá, y le besó el papá al hijo. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese hijo amado somos nosotros, que vinimos a Cristo muertos. Después de estar muertos, Cristo nos dio vida y el Padre nos recibe con esta fiesta, con esta algarabía. El hijo dice, Padre, pero yo no he hecho nada, nomás me regresé. Y el Padre igual nos dice a nosotros, Padre, yo no me he esforzado, no, pero es en Cristo, es porque Cristo te ha dado vida. Y vamos a revisar ahí el verso 32, por favor. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Diga fuerte, ese soy yo. Ese soy yo. Y por último, esta sí es la última escritura, en Lucas 4, 19. También en Lucas, pero 4, 19. Lucas 4, 19 nos enseña, mis amados hermanos,
en qué era tan gloriosa estamos tú y yo viviendo. Lucas 4, 19. Después de decir el verso 18, que es un gran verso de todo lo que Él vino a hacer, el verso 19, Cristo dice que vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año? El año, no el día, no la semana, no el mes. Y cuando dice el año, no le pone número, porque el año sigue siendo el año. Este año es el año agradable al Señor. Pero el próximo también será el año agradable al Señor. Y el pasado también era el año agradable al Señor. Nosotros vivimos en ese tiempo, amados hermanos, pero nunca se lo olvide. Todo es, dígalo conmigo, por Cristo. Otra vez, por Cristo. Jaime, ¿habrá alguna persona a quien saludar o algún comentario que nos hayan hecho? Ahora es el tiempo. Hoy fue Día de Mujeres. Se conectaron puras mujeres. Fue Carmen Villatoro, Yuli Peña, Lismérica Moya y la hermana Meche también. Bueno, pues saludos y a todos. Algunos nos saludaron, nos mandaron saludos nada más para todos. Saludos también a todos y esperamos que creas y tomes ese lugar maravilloso de hijos maduros que Cristo ganó para nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Un saludo para todos.